Muy buenas tardes para todos. Eh, Bienvenidos al seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales. Primero que todo, pues vamos a darle las gracias pues a los profesores que se están conectando a este seminario, tanto internos como externos. También agradecimientos, por supuesto, al Laboratorio de Innovación de la Educación Superior, COLAB, que nos acompaña como en todos los seminarios pues, que hemos estado realizando. Vamos a trabajar pues el día de hoy una charla con el doctor Camilo Andrés Rodríguez Nieto. Entonces, la charla se llama Análisis ontosemiótico de las conexiones matemáticas sobre la derivada mediadas con GeoGebra. Y la pregunta orientadora es, ¿qué conexiones matemáticas sobre la derivada se visualizan en la resolución de problemas en GeoGebra? Vamos a dar una semblanza del doctor Camilo Andrés Rodríguez Nieto. El doctor Camilo Andrés Rodríguez Nieto es licenciado en matemáticas por la Universidad del Atlántico, Colombia. Es maestro en ciencias, áreas matemática educativa por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por la Universidad pues, Autónoma de Guerrero. Se ha desempeñado como profesor de matemáticas en educación primaria, secundaria y universidad. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del área de matemáticas en el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa, CUC. Ha participado como ponente en congresos nacionales como el EIME, TEMBI e ICAL, entre otros, e internacionales de matemática educativa como el CEMTIP, RELME, EIEM, CIEM. Ha realizado estancias académicas y de investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, Universidad Austral de Chile, en Chile, y en la Universidad de Barcelona, en España. Ha publicado artículos en la revista educativa Matemática, la revista latinoamericana de etnomatemática, Rediech, revista científica, International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Journal of Research in Mathematics Education, Revemop, revista de investigación, desarrollo e innovación, revista Academia y Virtualidad, Eurasia Journal of Mathematics Science of Technology Education, Journal of Mathematics of Culture. También ha dirigido tesis de licenciatura en matemáticas en la Universidad Austral de Chile, enfocadas en etnomatemática y en la Universidad Autónoma de Guerrero, tesis de maestría en docencia de la matemática. Sus intereses de investigación se sitúan en el análisis de la actividad matemática de las conexiones matemáticas y el enfoque ontosemiótico, Networking of Theory Analysis de libros de textos y de investigación basado en las conexiones etnomatemáticas y etnomodelación. Doctor Camilo, le damos la bienvenida de parte de la Universidad Autónoma de Occidente, el Grupo de Apoyo Pedagógico, el GAP y el COLAB, y el resto de profesores que estamos aquí muy interesados en escucharlo. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer por esta importante invitación. De verdad que desde un primer momento sentí mucha alegría por primero el profesor Sebastián, cierto que está muy colega mío, amigo, y siempre me ha brindado la confianza y hoy en este espacio importante del seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales. Yo hoy, digamos, antes que mostrar una preocupación importante que hay sobre este concepto, que a la vez de ser tan bonito, también por su complejidad, a veces a nosotros mismos y también a los estudiantes y a algunos futuros profesores se nos dificulta, ¿verdad? Lo que es la derivada y más cuando lo hacemos en un ambiente dinámico como son los software. Entonces, hoy voy a hablar de un análisis ontosemiótico
Voy a mencionar algunos objetos matemáticos que emergen allí y sobre todo la importancia del aspecto visual en las aulas de clases. ¿Por qué? Porque uno antes de ir al software GeoGebra, uno tiene que enseñarle al estudiante, vaya, como profe, cómo se construye, por ejemplo, una gráfica. Ya, qué factores o qué conceptos están involucrados en la construcción de esa gráfica. Muchas veces a nosotros eh, debido a la enseñanza que nos dieron, siempre nos dicen, no, hay que tabular, hay que hacer, no sé, eh, trabajar con X y después hacemos una tablita y hallamos Y. Pero ¿qué significa eso? ¿Por qué el estudiante tiene que hacer eso? ¿Por qué si no se le da la expresión simbólica de la función o de la derivada o de la segunda derivada, el estudiante no anda? El estudiante no mueve la mano, como dice uno coloquialmente. Entonces, vamos a ver algo muy sencillo, pero que nos va a poner a reflexionar. Entonces, a lo largo de esta trayectoria o corta trayectoria que he tenido en el campo de la educación matemática, he trabajado algo que se llama las conexiones matemáticas, pero desde un punto de vista de un networking que hemos realizado en el 2021-2022, donde potenciamos el marco teórico de conexiones matemáticas con una hibridación con el enfoque ontosemiótico. Y allí también trabajamos con otros marcos, como la teoría de dual, de los registros de representaciones, etcétera. Entonces vamos a ver una vista dinámica, bien, bien sintética, que me pone a reflexionar principalmente en estos días donde precisamente estamos dando algunas aplicaciones de la derivada. Entonces, las conexiones matemáticas son importantes porque nos permiten comprender los objetos matemáticos. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando una persona no hace conexiones matemáticas? Eso significa que una persona ha dejado de relacionar un paso con otro, ¿cierto? Puede ser un paso con otro, o bien que no ha relacionado un concepto con su definición, un concepto con un procedimiento, puede ser un procedimiento con una proposición, y eso lo vemos a diario. Ah, mira, el estudiante se ha equivocado porque utilizó mal la fórmula. Eso quiere decir que ha dejado de hacer una conexión de tipo procedimental. Eso quiere decir que desde la teoría de Dual ha dejado de hacer un tratamiento o una conversión. Bueno, acá, si nos damos cuenta, hay muchos marcos teóricos involucrados. Entonces, las conexiones matemáticas hay un consenso especial, por ejemplo, en los currículos y planteamientos curriculares u organismos, como le llaman a veces en otras esferas, nosotros consolidamos de que las conexiones son relevantes ya para la comprensión. Especialmente en los derechos básicos de aprendizaje, se menciona que el estudiante y el profesor es competente cuando relaciona los conceptos matemáticos con la vida real y resuelve problemas, modeliza, conecta, etc. Entonces, ahí está involucrada la conexión matemática. La conexión matemática permite que el estudiante resuelva con éxito problemas matemáticos. También las conexiones matemáticas se han trabajado desde distintos modelos teóricos, donde se ofrecían tipologías de conexiones. Por ejemplo, EBITS como conexiones de modelado, conexiones estructurales, de representación, procedimental, conceptual, entre otros. Businskas, que uno de los más acertados y más citados, ha trabajado la conexión parte-todo, la de implicación que la vamos a trabajar hoy. Como les digo, quizás uno por el uso del software, uno obvia muchas cosas y nos dedicamos a la barra donde nosotros trabajamos, que es la vista algebraica. Pero antes de eso han pasado unas conexiones, ¿verdad?, que están ligadas a esas representaciones gráficas algebraicas. Y ahora las vamos a ver. Hay conexiones de tipo característica, conexiones en el currículo, conexiones de tipo modelado, ¿verdad? Conexiones de significado, conexiones procedimentales, etcétera. No obstante, en el 2019 García García menciona que la investigación en educación matemática ha validado estas tipologías, ¿verdad? Pero que todavía se pueden incluir otras tipologías de conexiones. Entonces,
Miren lo importante y todavía sigue haciendo hincapié porque, bueno, ¿y cuáles serán esas conexiones? Que fue en un momento donde nosotros bueno, hablo de nosotros por un grupo de investigación que tenemos, ¿verdad? Que es Rodríguez Nieto, Font y Rodríguez Vázquez. Entonces, ahí nosotros empezamos a reflexionar acerca de cuáles son esas tipologías que faltan. Las conexiones matemáticas son relevantes y se encuentran en todo momento en los distintos niveles educativos, en primaria, en bachillerato, en el nivel universitario. En los futuros profesores también tienen que hacer muchas conexiones, pero no necesariamente muchas, que entre más conexiones hagas, mejor va a ser tu comprensión. No, son las conexiones necesarias. En los profesores también, los profesores a diario hacemos conexiones, apenas ingresamos al aula o bien cuando vamos a abordar un nuevo tema. En primaria, por ejemplo, dice, Juan tiene 4 manzanas y su mamá le regala 3. ¿Cuántas manzanas tiene en total o tiene ahora? Ese es un problema que a lo mejor nosotros, digamos, como somos matemáticos, ingenieros, etcétera, lo vemos fácil o sencillo, ¿verdad? Porque tiene una estructura semántica y sintáctica de las más sencillas de identificar y resolver. Entonces, a lo mejor, en este caso, nosotros nos damos cuenta que ese es un problema real, de la vida real, y que el estudiante tiene que modelizar, tiene que, ¿verdad?, reconocer que es un problema del mundo real y ese problema tiene que llevarse, ¿cierto?, a una estructura que puede ser 4 más 3 igual a algo, ¿cierto? Y eso ahí estamos pasando de un plano real a un plano, ¿cómo es? A un plano matemático. Pero en este caso lo que se está haciendo es una conexión de modelado, donde el estudiante pasa, ¿verdad?, a elegir una expresión simbólica o matemática, ¿verdad?, que es lo que es modelar, es mi modelo, para poder después emprender un procedimiento haciendo uso de conexiones intramatemáticas. Ahora yo lo voy a explicar, no se me preocupen. Entonces, ya después de esto, asumimos que así como son importantes estas conexiones, también hay dificultades que se han experimentado hasta con el uso de la función cuadrática, la ecuación cuadrática, pero en especial la derivada. Ustedes son conscientes de que es un concepto de que a lo mejor siempre nos ha causado un poco, es muy lindo, se puede trabajar y todo, pero siempre a los estudiantes le cuesta. Incluso cuando tú ves que a un estudiante le empieza a motivar por ese concepto, uno lo agarra enseguida, porque a veces son pocos, según la experiencia que tengo, los que se han motivado por este concepto importante. También las conexiones matemáticas giran en torno a qué. ¿Por qué se usan las conexiones? ¿O por qué se ha motivado el estudio de las conexiones? Porque a lo mejor nosotros desde la literatura internacional, local y nacional hemos identificado que los estudiantes de bachillerato, profesores en formación y en servicio, y en universidad también, uno lo vive a diario, tienen dificultades para conectar y usar múltiples representaciones de la derivada y conectar significados parciales de la derivada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando un estudiante deriva una función f de x igual a x cuadrado a x al cubo más x cuadrado. Vaya, el estudiante deriva esa función y lo que le resulta, que es la función derivada, él dice que esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Entonces son cosas que aparecen en la literatura. De hecho, por ahí hay un artículo en una revista donde pongo énfasis en esa desconexión. Entonces, muy bien, aquí hay un cúmulo de teorías, pero también hay algo fundamental que vamos a ver hoy también, de qué sucede cuando el estudiante relaciona la gráfica de f' y la segunda derivada. El estudiante también tiene esa dificultad porque dice que la gráfica de f' es un espejo de la gráfica de f. Es como si fuese un espejo, ¿ya? O la inversa, por ejemplo, empieza a hacer una serie tiene unas concepciones alternativas que giran en torno a una desconexión que ha venido, ya sea de la enseñanza de su profesor
o bien de él. También tienes dificultades para relacionar tanto el crecimiento como el decrecimiento de f y el signo de f y la segunda derivada. Entonces, todas estas cosas han pasado, tanto así que el estudiante requiere a fuerzas la expresión simbólica de f o f' para poder hacer una gráfica, ¿ya? Pero cuando solamente le dan un bosquejo, ¿qué pasa? Ese también, ahora que habrá un paper que hemos publicado recientemente sobre la derivada, desde una visión gráfica, nos vamos a reflexionar un poco. También investigaciones sobre Networking of Theory, que fíjense, han sido punto de partida por estas mismas investigaciones que son, vaya, valga la redundancia, investigaciones que han centrado su mirada en analizar el fenómeno de la derivada con estudiantes de bachillerato y universitario con un solo marco teórico. Pero también hay investigaciones que han integrado marcos teóricos para analizar este fenómeno y han encontrado lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Han matizado un poco más los trabajos. De hecho, en un trabajo que hicimos desde la teoría de las conexiones y el enfoque ontosemiótico, hemos visto cuáles son esas desconexiones que están prevaleciendo y que el estudiante le genera alguna dificultad. Eso fue punto de partida también. Vale. La teoría de conexiones ahora mismo, en la actualidad, esto está en prensa ahora mismo, un artículo que va a salir pues ya sea ahora en el 2023, porque ya se está acabando, o a inicios del 2024, entendemos la conexión matemática metafóricamente como la punta de un iceberg, ¿verdad? De la punta de un iceberg, conformada por un conglomerado de prácticas, procesos, objetos primarios que emergen de la actividad matemática de una persona cuando resuelve tareas intramatemáticas o extramatemáticas. Y estas son relacionadas a través de funciones semióticas, expresión contenido. Vaya, las conexiones matemáticas, estamos hablando de conexiones que emergen de una tarea matemática. Cuando una persona que ha estudiado matemáticas, o bien ya sea ingeniero, ya sea contador, ya sea, vaya, una persona que haya adquirido, por ejemplo, cursos de cálculo. Entonces, en este contexto vamos a tener conexiones intramatemáticas y conexiones extramatemáticas. Las conexiones intramatemáticas son, por ejemplo, orientadas a la instrucción, que es cuando el profesor llega a la clase, voy a abordar el tema de derivadas, pero yo necesito saber para ti qué es una función, para ti qué es la pendiente, oye, ¿y qué es una recta tangente? Y empiezas a abordar una serie de requisitos para que el estudiante tenga unas herramientas. Luego vamos a ver diferentes representaciones que pueden ser equivalentes o pueden ser alternas. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver conexiones de tipo procedimental, donde el estudiante use una definición, use una fórmula para poder hallar el resultado en un problema y hace una serie de pasos o tratamientos. También este procedimiento se puede hacer cuando una persona va a hacer una gráfica, por ejemplo, a construir una gráfica, y primero hace el plano de coordenadas cartesianas, luego ubica puntos. Entonces, todo eso son procedimientos que él va conectando poco a poco. Está la conexión parte todo, que es de tipo particular general. Hay casos especiales de funciones generales, ¿cierto? Y hay funciones particulares, por ejemplo, las polinómicas. Uno utiliza, bueno, voy a trabajar con f de x igual a x al cuadrado y tal. Entonces, ya en ese sentido está particularizando. Hay conexiones de tipo característica, por ejemplo, cuando vemos que el estudiante dice, esto parece un triángulo rectángulo, y te dicen, no, bueno, este triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90, ¿cierto? Estos son los catetos y este es la hipotenusa. Pero ¿cómo sabes tú que es rectángulo? Bueno, por el ángulo. Y él empieza a darte una serie de propiedades o características que son válidas para poder afirmar que el triángulo es rectángulo. Ahora tenemos la reversibilidad, que es una conexión que va de la mano con la implicación. La implicación es de la forma
o P entonces Q, ¿cierto? O puede ser Q entonces P. Vale, pero ¿esto qué sucede? Cuando se da la reversibilidad, por ejemplo, entre la adición y la sustracción, entre la función exponencial y la logarítmica. Ahí hay procesos inversos, reversibles, hay otras teorías que le han llamado el pensamiento reversible, hay otras teorías como la teoría Poe le llaman eh, el bidireccional, entre otros. Acá con la reversibilidad, nosotros podemos ahorita ver un ejemplo entre f' y la segunda derivada, un ejemplo. Cómo podemos derivar una vez, derivar dos veces y podemos retroceder. O bien entre la derivada y la antiderivada. Ahí vemos esos procesos. Tenemos la conexión de significado. Esa es una conexión fundamental porque yo tengo que saber lo que significa el objeto que voy a trabajar, ¿ya? La parte ontológica ahí debe estar. Tenemos que ver la conexión metafórica. La conexión metafórica, por ejemplo, yo puedo ver que una función es continua en un cierto intervalo porque yo puedo dibujar la gráfica sin levantar el lápiz del papel. Pero ¿eso qué es? Eso es una metáfora. Son experiencias corporales que uno ha adquirido en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va con una bicicleta o el atleta va corriendo y ve un hueco en la pista y él salta para poder, eso mismo puede hacer el profesor. Pero eso no funciona cuando vamos a aplicar este concepto. Pero es una conexión. La conexión metafórica basada en mnemotecnia, la mnemotecnia de la cara feliz, la mnemotecnia de una vaca menos la integral tal, tal. Esa es nueva, esa va a salir en este próximo paper en prensa. Y bueno, esperemos que vaya de la mano muy bien. Y tenemos la conexión, esta mnemotecnia, por ejemplo, otra mnemotecnia que es la ley de la oreja, ¿cierto? Esa es importante, la usan mucho en límites, en fracciones, operaciones con fracciones, etcétera. Y los estudiantes la usan mucho. El SOHCAHTOA, entre otros, hay muchas mnemotecnias que los estudiantes usan y nosotros como profesores también. Por otra parte, vemos un plano de las conexiones extramatemáticas, donde prácticamente nos hemos situado a que se resuelve un problema no matemático o de aplicación, de la vida real, donde para tú resolverlo, ¿cierto? Conectas en cierta medida una expresión con ese enunciado verbal, puede ser, y se activa la conexión de modelado. Ya eso es prácticamente, hacemos un ciclo de modelización en esta parte. Por otra parte, acá en la derecha para mí, izquierda para la pantalla, ¿cierto? O para ustedes también, derecha, tenemos las conexiones etnomatemáticas. Este tipo de conexiones fueron insertadas por este servidor en 2021 cuando hablamos de que una persona hace conexiones etnomatemáticas cuando realiza un banco, cuando hace un banco, cuando hace una mesa, un sombrero, cuando vende chontaduros allá en Cali. Por ahí tenemos una tesis bien de las conexiones en la comercialización del chontaduro en Santander de Quilichao, cerca de ustedes. Tenemos ese lindo trabajo que estamos ya está hecho, y también emergen conexiones endomatemáticas por una persona que no ha estudiado matemáticas, pero que usa la matemática en su día a día. Son conexiones de significado endomatemático. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen, yo uso la cuarta y es la medida del dedo pequeño al dedo gordo. Ese es su significado. No lo puedes cambiar, al menos que dialogues con él, pero él te va a decir, me da pena, porque tú eres un profesional en las matemáticas, pero yo no. Yo lo uso como he aprendido, como me lo enseñó mi papá. ¿Y qué vas a hacer? A veces aceptar la diversidad y el poder persuasivo de la endomatemática. Entonces, tenemos conexiones internas cuando la persona usa, por ejemplo, una medida, un conteo, un diseño, ¿cierto? El diseño para hacer tal banco, el diseño para hacer una cometa. Entonces, así. Las conexiones externas son cuando una persona, un carpintero, usa una medida no convencional, por ejemplo, y también la usa el albañil, la altura del ombligo, por ejemplo. Pero vamos a ver que el albañil la usa para medir las zapatas
para casas de 2 pisos que tienen 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿cierto? Y cuando hacen el hueco para las columnas, el albañil se mete y cuando está por la altura del ombligo dice aquí hay 1 metro o aproximadamente 1 metro, ¿cierto? Y eso lo vemos a diario. Esas personas trabajan así. Pero el carpintero dice que la altura del ombligo es para poner la chapa de la puerta o para poner la cerradura. Entonces, esas personas manejan la misma medida en contextos diferentes. Y ellos pueden estar conectados en algún día que tomen una copa, un café, y pueden hablar de manera similar sobre la misma conexión. Esto es por donde va ahora. Estamos analizando otras cosas, ¿cierto? Que vienen ahora a finales del 2023 a inicio del 2024. Bien, seguimos. Por otra parte, vamos a ver algunos ejemplos de conexiones de representaciones equivalentes, la expresión sin factorizar, la expresión factorizada, vemos la procedimental, conexiones parte-todo, vemos conexiones de implicación. Si f es creciente en un intervalo i, entonces f' es positiva en i. Ahora, la reversibilidad. Si la derivada es positiva en i, entonces f es creciente en ese intervalo. Es una manera de la definición para intervalos. Y podemos hacerlo de manera puntual también. Característica, la reversibilidad, por ejemplo, la de significado. Cuando una persona le dicen, ¿qué es la derivada en un punto? Y la persona te responde, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Hágamelo en GeoGebra. Entonces, a eso vamos. La conexión metafórica, entre otras. Con este marco teórico inclusivo que se ha creado para articular diversas teorías, como es el enfoque ontosemiótico, vamos a trabajar las conexiones de manera de funciones semióticas. La actividad matemática es importante para que nosotros a diario, los que trabajamos matemáticas, estemos conscientes de que desde que nosotros empezamos a dar nuestra clase o a recibir nuestra clase, hay una actividad matemática modelada en términos de prácticas y la configuración de objetos y procesos que son activados allí. Aquí, en esta actividad matemática, emergen los objetos primarios, que son el lenguaje, pero sobre todo el corazón, que es la situación problema, de donde se desencadena esa actividad. Entonces vamos, el lenguaje, las definiciones, proposiciones, argumentos, procedimientos, los cuales se conectan a través de funciones semióticas. Pero este juego de lenguaje, proposiciones, dependen también y están relacionados con procesos. Ya el proceso de materialización, particularización, los argumentos de personalización, tenemos la idealización, por ejemplo, si tú ves algo ideal, tú dices que la rueda, no sé, qué sé yo, tienes un palo de madera más o menos circular y tú dices que la base, ¿cierto? Es un círculo y el borde es una circunferencia. Ya tú estás quitando ciertas propiedades a ese palo, a esa madera, para idealizar de que es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, eso mismo, por ejemplo, en un artículo que he hecho de la tortilla, hay un proceso de idealización. Las prácticas matemáticas son secuencias de acciones reguladas por reglas institucionalmente establecidas, orientadas hacia una meta que es generalmente resolver un problema. Y lo otro que es la configuración de objetos primarios, que puede ser cognitiva y epistémica, pero en realidad vamos a trabajar con una cognitiva. También vemos el rol fundamental de la función semiótica, que es prácticamente la relación entre un antecedente y un consecuente, y el código de correspondencia, que es el argumento, el verbo de esa persona al momento de hacer esa conexión. Aquí, bueno, vemos la derivada desde una óptica muy formalista, como la razón de cambio instantánea, como aquí vemos como la pendiente, ¿verdad? Como la velocidad instantánea. Entonces son cosas que a lo mejor podemos saber, pero que a veces el estudiante le cuesta.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en ese caso? Por medio de conexiones. Bien, vamos a un contexto de reflexión con el análisis de las conexiones matemáticas y a un estudiante se le pregunta, bueno, aquí es, ¿qué significa la derivada en un punto? Explica tu respuesta si es posible, porque si no, no la explica, ¿verdad? Entonces, cuando una función es derivable en un punto, el estudiante ha respondido, la derivada es la pendiente de una recta tangente en un punto, a una curva. En sí, la derivada es un límite del cociente incremental. En este caso, el estudiante ha asumido dos significados, ¿verdad? Como límite y como la pendiente de una recta tangente. Sin embargo, en la literatura hemos evidenciado de que el estudiante nada más dice que la derivada es la recta tangente, ¿ya? Es la recta tangente. Y en un artículo hemos trabajado de que el estudiante tiene esa concepción alternativa, porque en realidad no es, o sea, es un significado pero incompleto, que se convierte en una concepción alternativa o bien en una conexión que ha dejado de hacer, ¿ya? Entonces, esto es lo que está sucediendo. También el estudiante menciona que la función es derivable en un punto si es continua ahí y no tiene que presentar picos. Ya, hay otras cosas que ahí el estudiante grafica y hace eso. Bueno, ya después de esto se hace una transcripción, o sea, cómo analizamos conexiones, se hace una transcripción del significado de la derivada, cómo representa la derivada de manera simbólica, de manera geométrica, y luego se hace un análisis previo muy minucioso, encontrando unos códigos para saber dónde nosotros tenemos significado, dónde hay una representación, ¿cierto? Aquí también el estudiante dice que una función es derivable, pero la relaciona un poco con la continuidad. Significa que la función se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Sería relacionarla con que si es continua. Entonces, el estudiante también hace esas conexiones metafóricas y eso también lo tenemos en un paper en, en Eurasia Journal Science and Mathematics Education. Entonces, ahí también tenemos ese tipo de conexiones. Vale, entonces ya tenemos este tipo de conexiones y aquí vamos a ver cómo vamos consolidando en una tablita cuando el estudiante menciona en su verbo o en su producción escrita y qué tipo de conexión está usando, ¿vale? Ya después de esto observamos algunas funciones semióticas que van de manera en jerarquía, que parten de la situación problema. Explicar el significado de la derivada. El estudiante piensa la derivada en un punto. Va de la situación problema hasta el lenguaje verbal, que es la derivada en un punto. Luego vamos a tener en cuenta que el estudiante hace otra conexión, pero va del lenguaje verbal a un concepto de definición, que es la derivada. La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Es lo que él escribe. Y ahí vemos dos funciones semióticas. Después la grafica. Después la relaciona con su símbolo, con el símbolo de la derivada. Luego dice que la derivada como un límite. 6, 7, simboliza, hace la representación simbólica. 8, una función derivable, ¿cierto? La relaciona con el límite. 10, la derivada como la velocidad instantánea. Y así. Estas son funciones semióticas que van conectando los objetos primarios desde una visión ontosemiótica. Esto también pasa en GeoGebra. Ya, ahorita que estemos haciendo ese problema sencillito, ¿verdad? Esto también sucede. Sino que allí vamos a ver un caso especial con el punto que vamos ahorita a ver. Luego vamos a utilizar la definición de conexión matemática. ¿En qué sentido? La conexión matemática se entiende como la punta de un iceberg, conformada por un conglomerado de prácticas, procesos, objetos y funciones semióticas. ¿Pero qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la práctica matemática 2 observamos
¿verdad? La práctica matemática 2 que ahorita vimos allá, observamos que el estudiante tiene una pregunta de qué significa la derivada y él se problematiza, pero también hay una resolución de problema. Ojo, aunque sea la pregunta sencilla, problematiza al estudiante, ¿ya? Resolución de problema y también un proceso de enunciación. La derivada tal y tal, pendiente. Pero esa es una función semiótica 2 que conecta el lenguaje verbal derivada con el significado. Va de expresión contenido, lenguaje verbal, al significado de la derivada de tipo geométrico. Y así se van dando otro tipo de conexiones. Ahora, la conexión metafórica, ¿cómo se activa? Vaya, son conexiones que dependen de una expresión metafórica. Es diferente la expresión metafórica a la metáfora conceptual. La expresión metafórica activa la metáfora conceptual, la gráfica es un camino. ¿Por qué? Porque el estudiante asume que la función es continua cuando se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. No obstante, estos son esquemas de imágenes que tiene el estudiante relacionadas con un camino, de experiencias corporales que van desde manejar bicicletas, cuando un tren, el riel está partido, el riel y el tren se sale. Entonces no debe existir esas discontinuidades. Cuando el atleta vamos de un punto A un punto B de manera continua, por ejemplo, que se proyecta metafóricamente o la proyección metafórica al dominio de llegada, la gráfica de funciones y debe ser continua. Esto también lo tenemos en varios artículos que puedo compartir. Ahora, esta conexión está ligada especialmente, mis estimados profesores y estudiantes, a que, por ejemplo, hay veces que dicen, bueno, ¿cómo es la gráfica de la función valor absoluto? Y el estudiante dice, se parece a una tijera abierta. Pero ¿cuál es la función? Y el estudiante dice, esta es, esta es, profesor. Ya, entonces, ¿cómo haces? Ya hay ciertas propiedades que se pierden y que hay que hacérselas saber. Bueno, ¿cómo queda esta conexión matemática? La conexión matemática es como la punta de un iceberg. Pero en realidad, ¿qué sucede? Debajo, al inicio, están las prácticas matemáticas, que es lo que tú haces y esbozas de manera escrita o de manera discursiva. En este caso, emergen unos objetos primarios y procesos. Objetos primarios, representaciones, proposiciones, argumentos, etc. Y todo esto se relaciona por medio de funciones semióticas, lo cual activa la conexión matemática desde la teoría ampliada de las conexiones. Luego, aquí está cómo emerge la conexión de significado desde una visión articuladora o integradora desde el enfoque ontosemiótico y la TAC. Luego de ello, aquí miremos cómo están los procesos, las prácticas. Ustedes saben que, por ejemplo, en la pandemia se vino a ver más cuán el profesor trabaja en casa, la planificación, la vida familiar, muchas cosas que pasa el profesor para ir a dictar 2 horas de clase, ¿cierto? Todo eso es un iceberg. Así también pasa, porque la conexión empieza desde la cabeza, desde el cerebro. Son conexiones neuronales, que eso también viene ya que está que viene en camino. Muy bien. Luego de eso, observamos aquí una pizarra y hay un estudiante, ¿verdad? Que se ve pues, más o menos organizado. Yo traté de que estos estudiantes disfrutaran la clase, ¿cierto? Y este estudiante a lo mejor disfruta porque él dice que la clase pues le está yendo bien con la explicación. Y él me dice, profesor, yo quiero pasar a la pizarra. ¿Y tú para qué quieres pasar a la pizarra? Porque a mí me gusta este tema, ¿cierto? A mí me gusta este tema y quiero aprender más, me dice. Y hay otros estudiantes, estos son estudiantes, futuros ingenieros. Hay otro estudiante, de hecho es mujer, y también le gusta hacer este tipo de participaciones
De hecho, siempre acostumbro a poner varios marcadores sobre el escritorio y ellos pasan y lo hacen. Bueno, en este contexto, este estudiante ha trabajado algunas cosas, ¿verdad? Sobre todo hoy estaba exponiendo en una presentación sobre este tema y bueno, de un curso siempre salen este tipo de estudiantes, donde uno tiene que trabajarles y sacar provecho para que se nutran ellos, ¿vale? Porque ese es el reflejo de nosotros. Entonces, ahora vamos a mirar un ejemplo, a ver. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Aquí yo empecé a hacer el problema. Tenemos una función f de x igual a x al cubo más 4.5x cuadrado, ¿verdad? Y hay una conexión, estamos haciendo 9 medios, que es equivalente a 4.5. Entonces el estudiante se hicimos otra conexión, f' de x igual a f de x, ¿verdad? Respecto a x y y'. El estudiante dice, profe, es lo mismo. Vale, muy bien. Derivamos, pero hicimos una conexión de tipo procedimental, porque utilizamos una fórmula de derivación. Luego, igualamos a cero, pero el estudiante pregunta, ¿por qué igual a cero? ¿Por qué igual a cero? ¿Ah? Entonces, ahí lo que estamos haciendo, porque vamos a encontrar crecimiento, o sea, la monotonía, vamos a encontrar máximos y mínimos y puntos de inflexión, vamos a encontrar concavidad, etcétera. Vaya, en este caso, el estudiante empieza a preguntar, bueno, profesor, y después, ¿qué hacemos ahí en ese 3x cuadrado más 9x igual a cero? ¿Por qué lo igual a cero? Entonces, allí empezamos a hacer el criterio de cuándo la derivada es igual a cero. ¿Qué sucede con esa derivada? ¿Por qué tiene que ser cero, estimado estudiante? ¿Ya? Si la derivada es cero, ¿qué pasa? No, profe, puede haber una opción de máximo o mínimo. ¿Ya? Ellos se quedan ahí y yo se lo acepto como válido. Ya se lo acepto como válido en ese momento. Entonces, hallamos factor común, otra conexión procedimental, ¿cierto? Y entonces acá, por el teorema del valor nulo, hallamos los puntos críticos. Vale, este estudiante dice que en los puntos críticos vamos a tener máximo o mínimo, o punto de inflexión. Entonces, ¿qué pasa con esta resolución? Hacemos un bosquejo a través de esta parte clásica que a lo mejor, no sé si ustedes lo hacen de esta manera, pero ¿qué conexión estamos haciendo aquí? De representaciones diferentes. Pero esta conexión depende de conexiones de implicación. Ahora van a ver. Esta conexión que vemos en los intervalos de menos infinito a menos 3, en la parte inferior izquierda de la pantalla, estamos viendo de menos infinito hasta menos 3. Pero ponemos a evaluar menos 4. Era x igual a menos 4. Bien, lo hicimos, sustituimos en la función derivada y me da, en este caso, 12. Pero decimos que 12 es mayor que 0. Y entonces, ¿qué conexión se activa? Se activa una conexión de implicación. Si la derivada es mayor que 0, ¿verdad? En un punto, entonces, en ese punto, la función va a ser ¿qué? Decreciente. Y analizamos el intervalo de menos infinito a menos 3. Entonces, además de ser un procedimiento, también es una conexión de tipo implicación, ¿ya? Y si nosotros hacemos el proceso reversible, es una conexión de reversibilidad. Entonces, todo eso en mis clases, nosotros trabajamos resolución de problemas basado en conexiones. Resolución de problemas basado en conexiones. Paso a paso les voy explicando cada una de las conexiones que van emergiendo. Si la derivada es menor que 0, entonces la función es decreciente. Y después les pregunto, pero chico, ¿ese valor qué es? ¿Qué significa eso? No, profe, ya entendimos que esa es la pendiente. ¿Ya? Que esa es la pendiente. Entonces, ahí vamos. Luego, trabajamos con máximos y mínimos, que básicamente es reemplazar los puntos críticos en la función original.
Luego, profe, ¿y qué? No va a seguir. Hallamos la segunda derivada. Porque ya habíamos visto una parte teórica y solamente estábamos haciendo una serie de cálculos. La segunda derivada, 6x más 9. Y la igualamos a cero. Profe, ¿para qué? Igualamos a cero para buscar el punto de inflexión. Sí, profe, y eso, pero nada más tenemos la abscisa, ¿verdad? En este caso. Y después hallamos el punto de inflexión con este estudiante. Luego, él se anima a buscar la concavidad. Pero ¿saben qué está pasando? Dice, bueno, la función es cóncava si la segunda derivada evaluada, ¿cierto? En un punto de prueba, esos que están ahí, por ejemplo, -2, ahí da que es menor que cero. Menor que cero. Entonces el estudiante dice, profe, entonces tiene mínimo. Nada. Entonces ahí podemos tratar al estudiante en este caso con bastante cuidado en este sentido. Bueno, en este caso ya el estudiante había hecho esto y tal, ¿cierto? Y le mostramos. Después paso yo a la pizarra y empiezo a utilizar GeoGebra, ¿verdad? Empiezo a utilizar GeoGebra. Vamos a poner un tema sencillo que vamos a ver en este caso y que este soy yo, ¿ya? Estos muchachos empiezan a tomar fotos y tal y las mandan al Teams, al grupo y vamos haciendo algunas gráficas. Pero yo les digo, muchachos, va a haber un momento donde ya yo no les voy a dar la expresión simbólica. Nada más les voy a dar un bosquejo y ustedes me van a buscar máximo, mínimo, punto de inflexión, posible gráfica de F, etcétera. Ellos se sienten desafiados y les cuento, queridos profesores, que esto que está pasando son las dificultades que reporta la literatura. Al estudiante le cuesta graficar a F teniendo a F', la gráfica de F', por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo a través. Luego, en este caso, hicimos con este estudiante, ¿verdad? Con este estudiante haciéndole todo el procedimiento que ustedes vieron ahí en la pizarra, ¿cierto? Y entonces nos dimos cuenta de algo. Aquí hay un análisis que pocas veces se hace en los cursos de cálculo, ¿cierto? Un análisis más de tipo gráfico, pero bueno, por que se demora mucho, ¿verdad? Para graficar estas funciones. Y eso que son ejemplos bastante asequibles, para no decir fáciles, porque esto no es fácil, ya de pronto para nosotros, pero para ellos no. Entonces, en este caso, el estudiante se daba cuenta. Ya, ¿qué sucede, por ejemplo, acá, donde tiene máximo? ¿Cuál es el valor de la derivada? Profe, corta el eje X. ¿Qué significa eso? Ya, hablarle de esa manera. Otra cosa es que el estudiante, en todo este proceso que estamos viendo aquí, el estudiante utiliza prácticamente el significado de la derivada como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Vaya, entonces esto es importante hacerlo. Bueno, yo dejé este espacio especialmente para esta gráfica. Es algo muy sencillo. Ahora, si miramos el crecimiento de la gráfica, esta que vemos aquí, que estoy señalando, la clarita, y vemos en este caso que es creciente, ¿verdad? ¿Y qué significa que sea creciente? Pues la derivada en este intervalo de menos infinito hasta -3 abierto, estamos dando cuenta que que la función original es creciente, ¿verdad? Pero los valores de la derivada son positivos. Muchachos, ¿qué criterios estamos utilizando? ¿Cuáles son, profe, los que están en la diapositiva? Bueno, búsquenlos. A ver. Entonces, la idea es hacer esa conexión simultánea, que es lo que nos ofrece GeoGebra. GeoGebra también nos ofrece esa conexión simultánea. Ya, solamente que hay algo que hay que ver ahorita. Bueno, luego nos vamos desde -3 hasta 0. ¿Qué sucede? La función es decreciente, ya la función original. Y la derivada es negativa. ¿Pero qué quiere decir esto? Eso quiere decir que la pendiente de las rectas tangentes a la gráfica de F, ¿qué pasa? Son
negativas. Ya, entonces, ahí vamos viendo. Vamos analizando. Vamos analizando. Luego pasamos de 0 hasta más infinito. ¿Qué sucede de 0 hasta más infinito en este gráfico? Observamos de que la función es creciente. ¿Pero qué significa que la función sea creciente? Pues, profe, es porque la derivada es positiva en ese intervalo. Sí, pero ¿qué? Vamos a trabajar con la pendiente. Luego, miren qué sucede con la función f'. ¿Qué sucede con f'? En este caso, tiene especie de un mínimo, ¿verdad? En este caso un mínimo. Pero ¿qué sucede con la segunda derivada? La segunda derivada es igual a 0, ¿ya? Es igual a 0. Pero ¿qué sucede con la segunda derivada? De menos infinito hasta menos 3 medios, ¿cómo es? Negativa. Y si es negativa en ese intervalo, la función original es cóncava hacia abajo. Pero como el estudiante dice, como la segunda derivada es negativa, entonces, entonces la función original tiene mínimo porque lo asocia con que es negativa. No, hay que mirar ese comportamiento y luego haces la conexión reversible. Y eso me ha ayudado, mis estimados profesores, a trabajar en estos cursos de cálculo que ni siquiera son estudiantes para profesores. O sea, no son licenciados en matemáticas ni matemáticos, sino que van a ser ingenieros. Pero esto de verdad que me tiene muy contento porque a través de las conexiones y también con GeoGebra, y ahora vamos a ver otra vista más dinámica, cómo ellos van potenciando esta parte. Vale, ahora, de menos 3 medios hasta más infinito, la derivada, la segunda derivada, la gráfica de la segunda derivada es positiva o admite valores positivos. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede? De que aquí la función es cóncava hacia arriba. Pero además de eso, ¿qué es? ¿Cómo es cómo es la gráfica de la función que f' va siendo creciente en este caso? Bueno, son otras cosas que ellos pueden trabajar en este medio. Bueno, ahora vamos a ver que los objetos matemáticos se pueden modelar usando GeoGebra. Es un software de matemática educativo cuyo diseño integra y articula álgebra, geometría, etcétera, estadísticas, álgebra simbólica, etcétera. Particularmente el cálculo del volumen de objetos en rotaciones, en 3D, el método giratorio, sólidos, modelación de representaciones polinomiales, rotación de curva alrededor de un eje, etcétera, ¿verdad? Pero en el 2021, mi persona, en un artículo dedicado a la tortilla mexicana, bueno, en esa época yo dije, bueno, GeoGebra prácticamente es una herramienta educativa que permite visualizar los objetos matemáticos y evidencia permanentemente las conexiones establecidas por una persona en las vistas gráficas y algebraicas simbólicas. ¿Ya? O sea, GeoGebra, cuando nosotros utilizamos GeoGebra, lo que estamos haciendo es conexiones permanentes. Ahora, si yo no sé verdaderamente el objeto, ¿verdad? Aquí en nuestra estructura mental, en nuestros esquemas, no va a haber conexiones. Y yo creo que ahí nos vamos a dar más cuenta bueno, ok, ya creo que estoy en el tiempo. Entonces, vamos aquí a una entrada. Me disculpan, profesor Sebastián, discúlpeme un momento. Muchas gracias, profesor. No, Muy no, no, amable. un momentico, un momentico. Entonces tenemos la función f de x, por ejemplo, igual a x a la 4 más 3x a la 3x a la 3. Vamos a utilizar solamente el significado de la derivada. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces el estudiante dice la derivada es la recta tangente. Toma, deriva la función y lo que le dio, ya, eso es lo que le coloca. Cuando va a graficar, nada, ya, nada, menos 2x más 4. ¿Ya? Me disculpan que hay mucha interferencia de sonido, pero bueno, aquí a lo mejor vamos a ver algo, quizás ya ustedes lo saben. Vamos aquí a la casilla de entrada y vamos a elegir asociarla a casilla de entrada aquí en 1
Lo colocamos en rótulo f de x, ¿cierto? Vamos a objeto vinculado, ok. Vamos a tenerlo por aquí. Luego vamos a insertar un deslizador. Esto prácticamente, un deslizador lo podemos dejar así por el momento. Aquí vamos a ubicarlo debajito. Ahí me gusta. Y posteriormente vamos a insertar, en este caso, un punto, ¿ya? Para esta gráfica. Y si ese punto, por ejemplo, es un punto A, por ejemplo, cuando estamos en las definiciones x igual a A, va a ser un punto con imagen con f de A. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. Vamos a tenerlo por aquí. Vamos a moverlo por acá. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a tenerlo más cerquita. Y luego vinculado a este deslizador. Ya lo vinculamos con el A. Vamos a introducir ahora la tangente a f de A con tangente. ¿Verdad? Tangente. Vamos con punto función. A ver. Punto función. Bueno, tenemos A y tenemos la función f. Y explicarle al estudiante que esa tangente es una recta tangente a qué? A la función en ese punto A. Ya, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahí lo tenemos. Ya, el estudiante dice, profe, en realidad es tangente. Vale. Entonces, ya después de esto, y ahorita vamos a reflexionar sobre lo que se va a formar respecto al punto sobre la gráfica para ver si el punto está sobre la gráfica o el punto hace parte de la gráfica, ya que son dos visiones estáticas y dinámicas de lo que pasa con GeoGebra. Ya, porque podemos decir, yo puedo tener un punto, lo paso y me hace una gráfica. No, el punto no es el mismo punto A, el punto va cambiando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La gráfica está compuesta por puntos o por un solo punto. ¿Ya? Ya después introducimos la pendiente, en este caso, lado semirrecta, tenemos, ¿cómo se llama? G, en este caso, G, ya que es lo que, o sea, en el tablero yo le doy a mis estudiantes, en este caso vamos a rotarlo por aquí, en este caso me lo pone con un delta de x igual a 1, el diferencial de x igual a 1. Pero bueno, y bueno, ahora porque no estoy con corto de tiempo, si no mostrara por qué ayuda esto al estudiante. Yo le digo, bueno, vamos haciendo todos estos valores que le va dando B, vamos a graficarlos, vamos a graficarlo en una hoja milimetrada, ¿ya? O sea, especie de hacer un pendientímetro. Vamos midiendo cada uno, por ejemplo, para menos 1,7, la altura, ¿cuál es? 4,36, colóquenlo aquí en menos 1,7 y el estudiante va haciendo esa serie de alturas, medidas, ¿ya? Cuando venga a ver, el estudiante ha graficado a lo mejor 20 puntos, ¿ya? Para A igual a X. Y en este caso el estudiante se va a encontrar, pues que lo que va haciendo es lo que es la función derivada. Y vamos viendo que cambia, cómo cambia, cuál es el delta de Y y tal. Bueno, ahora introducimos un punto que depende de A, siento un punto A, B, ¿ya? A un punto A, B, y efectivamente para menos 1,7, que está aproximadamente por aquí, si ven mi puntero, la medida es 4,36, que son las alturas de las pendientes, ¿ya? Entonces, siempre que hago la gráfica de la derivada, el estudiante debe saber qué sucede con el rol de la pendiente. Luego, aquí vamos a mostrar el rastro de este punto, aquí en mostrar el rastro, y le damos una visión dinámica. Es uno de los ejemplos más, bueno, vamos a editar algo aquí, vamos a parar y vamos a ponerlo de, por ejemplo, de menos 3 a 3, menos 3, sí, vamos a ponerlo de menos 3 hasta 2. ¿Ok? Listo, y entonces,
pasó aquí? Creo que se ha borrado. Listo, algo pasó que se borró la... Bueno, vamos a insertar el deslizador nuevamente. Ya, ok, aquí algo pasó. Y deslizador. Insertamos nuevamente el punto AFDA. Ya, AFDA. Luego introducimos la tangente. Punto función. ¿Cierto? La función en este caso A en A, F. Y obtenemos la tangente. Luego vamos a la pendiente, lado semirrecta, que vamos a utilizar G. ¿Ya? Y ahora vamos a insertar o introducir un punto que depende de A, que es A, B. Listo. Ya, ahora sí. Entonces vamos a editar el deslizador. Antes de, vamos a ponerle aquí -3 o menos, sí, -3. Vamos a ponerle aquí 3. Listo. Y aquí vamos a activarle mostrar el rastro, que es una de las cosas que prácticamente vamos haciendo con el estudiante, ya para que el estudiante vaya visualizando el rol de la pendiente, ya el rol de la pendiente y los valores de la pendiente que son similares a la derivada en un punto en este caso. Una vez que el estudiante tenga este tipo de significados asociados a la derivada, también vamos viendo las representaciones simultáneas porque son las dificultades que el estudiante va pasando. Entonces, esto es el punto de partida, bueno, ahora porque ya tengo poco tiempo, es el punto de partida para que el estudiante haga esta serie de digamos, de apropiación de estos conceptos como derivada. Entonces, vamos a parar aquí. Ya, vamos a parar y volvemos a ese poco de criterio y procesos que estamos analizando de implicación y empezamos a trabajar con el estudiante. Bueno, entonces empezamos a trabajar en este caso, con máximos, mínimos, puntos de inflexión, cuál es el valor de la derivada en el máximo, por ejemplo, cuánto mide, qué cambia, cómo cambia, es decir, poner en funcionamiento la pendiente en este caso. Otras cosas que hemos trabajado con los estudiantes, hemos trabajado con el volumen máximo de una caja cuando la altura de X, llenado de recipientes, por ejemplo. Pero este especialmente lo uso para resolver el problema del significado de la derivada, como la pendiente de la recta tangente. Es decir, en cada uno de estos X, la altura difiere, pero también está asociada a la función derivada, ya a la función derivada de manera global, como lo expresa Sánchez Matamoros, Fuentealba, etc. Ahora, ya para terminar y cerrar, el estudiante en la hoja milimetrada lo que va graficando es pura alturas, pero hay veces que no le doy el delta de X que sea igual a 1, sino que lo vaya midiendo con el lápiz. Ya hace el triángulo y lo va midiendo para ver qué sucede. Y el estudiante va encontrando un bosquejo de la función derivada. Entonces, esto es un ejemplo casi que sencillo. Aquí falta un poco más para abordar sobre la práctica de GeoGebra. Y por ejemplo, aquí iba a mostrar algo que hemos hecho recientemente en la revista Educational Study Mathematics, cómo las conexiones nos ayudan a conectar o a relacionar la gráfica de F y la gráfica de F', y lo que le he explicado, por ejemplo, cuando no se le da la expresión simbólica, sino que solamente se le da la gráfica sin nada, sin absolutamente nada, para que el estudiante halle la gráfica de F o la gráfica de F'.
Entonces, aquí vamos con un análisis ontosemiótico y efectivamente a través de diferentes implicaciones, a través de algunas conexiones de implicación y distintas conexiones, como les mostré anteriormente, el estudiante va haciendo las gráficas de F o de F'. Miren, todo esto son proposiciones que a la vez son implicaciones. Y además, ustedes se tienen que dar cuenta de algo por acá, de algo, miren, aquí donde el estudiante hace, miren, que la función, la gráfica de la función derivada es como un espejo, ¿ya? Eso lo dijo este estudiante. Pero lo que sí les dejo como producto de este artículo son las conexiones de reversibilidad, ya donde el estudiante va de F a F' y de F' a F para poder hacer este tipo, o también puede ser con la segunda derivada, que también hay conexiones de implicación y reversibilidad bastante importantes. Entonces, ya con esto termino, ¿verdad? En este caso, y también mirar que toda esta vista algebraica o simbólica que está aquí es una conexión permanente con esta vista gráfica, en este caso de la función derivada, como la pendiente. El estudiante, uno le pregunta qué es la pendiente y enseguida se va a la fórmula, ¿ya? Enseguida se va a la fórmula, pero hay muchas cosas detrás de este concepto que es razón de cambio, entre otros tipos de significado. Entonces, muchas gracias y disculpa por el tiempo, profesor Sebastián. Me emocioné. Eh, Profesor Camilo, muchísimas, pero muchísimas gracias por su intervención, la verdad, muy interesante y realmente darnos cuenta que cuando, como usted lo dijo de manera, me parece muy interesante, es decir, el trabajo, cuando se hacen las conexiones matemáticas es como un iceberg. Entonces hay muchísimo trabajo debajo. Están las prácticas matemáticas, los objetos primarios, las funciones semióticas, es decir, hay mucho trabajo allí y lo que se alcanza a ver como que es un pedacito nada más. Exactamente. Eso sí, Entonces, eso me pareció pues muy, pero muy interesante. Esas conexiones de la matemática que permiten, realmente son las que permiten conocer los objetos matemáticos. Y realmente cuando esa conexión se da es cuando estamos haciendo matemática, pero en la realidad. Entonces me parece muy interesante, profesor. Muchísimas gracias. Yo quisiera pues iniciar, digamos, de pronto algunas preguntas que algún profesor, alguno de los participantes quieran hacer, pero quisiera iniciar con una pregunta, profesor. Cuando, digamos, usted trabajó con los estudiantes y mostró cómo ellos, digamos, empiezan a hacer todo este proceso, digamos, en este caso de la derivada, una función y llevarlo a la gráfica, porque al fin y al cabo todo este proceso tiene que ver con eso. eh, y lo hizo en el tablero, pero después lo pasó a GeoGebra. ¿Qué reacción tuvieron los estudiantes? Es decir, ese paso, digamos, hacerlo en el tablero, pero después hacerlo en GeoGebra y ver cómo allí se dinamizaba todo este proceso. ¿Qué reacción excelente. tuvieron los estudiantes, profesor? Bueno, muchas gracias. Esta es una pregunta bastante interesante. Es que ahí están pasando buses y entonces se interfiere mucho el sonido. Bueno, en este caso quisiera mostrar una evidencia acá. Por ejemplo, vamos a ver aquí en tareas. Aquí está. Miren, lo que yo hago es a papel y lápiz, ¿verdad? Esta es una de las evidencias. El estudiante viene y grafica todo esto, pero después en un video el estudiante hace la gráfica, cómo graficar una función en GeoGebra. O sea, el estudiante empieza a hacer su trabajo ya siguiendo los pasos, él va haciendo sus pasos y empieza a explicar de igual manera, o yo les digo, ustedes pueden utilizar otra función, les va a dar otra pendiente, utilicen otra función que ustedes quieran, seno, etcétera, pero la idea es que ustedes comprendan de dónde sale esa función derivada. Ya, ¿por qué ese conjunto de pendientes me forma una función o ese conjunto de medidas que están pasando allí? Entonces, el impacto que verdaderamente ha tenido el estudiante en este caso es que pasa de una vista totalmente, digamos, estática a una dinámica. Pero una pregunta que sí me hizo un estudiante, profe, ¿y por qué el deslizador va, ¿cierto?
va avanzando, retrocede y tal, y por qué se mantiene el mismo punto A. Pero acá en la vista algebraica simbólica sí cambia. El A cambia. Ejemplo, sí, el A y el B. Entonces, cuando esos cambian, ¿verdad? Pero se mantiene el mismo punto, que parece que estuviera como repintando la gráfica. Pero eso es una vista dinámica que lo ha dado los software y que puede confundir al estudiante, ya porque no es el mismo punto, ya no es el mismo punto, es un punto totalmente distinto, pero que sí se refleja en la vista algebraica. Entonces yo pensaría que ahí el estudiante empezó a mirar, porque si ustedes se dan cuenta son cocientes incrementales diferentes, ya desde la definición de derivada. Entonces, esa pregunta sí me la hizo ese estudiante. Lo otro que impacta al estudiante es cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, a ver, yo creo que tenía algo por acá y hay estudiantes, tenía algo por aquí que recientemente hemos trabajado. Aquí, creo que está por aquí. Recientemente lo hemos presentado ahorita en una feria que tenemos acá. Vaya, y el estudiante se queda un poco con el volumen de una caja, ¿cierto? Y el estudiante está haciendo algunas conexiones. Y el estudiante hace todo y viene y al final hace la gráfica y empieza a explicar en ese espacio. Un estudiante de primer semestre de ingeniería empieza a explicar, y eso que apenas el semestre va andando, y es una niña que apenas tiene, ¿de qué? 17 años. Ya, me dice que en su bachillerato nunca había visto este concepto y ya está trabajando reversibilidad, implicación. Me dice que GeoGebra le ayudó a graficar y así la entiende mejor, ya con colores y tal, y también con el rol de la pendiente. También creo que hizo en GeoGebra la caja y utilizó otras cosas, pero bueno, ya eso lo tiene o sea, en la variación y el cambio de la altura. Entonces, aquí ella lo utilizó también para hallar máximo, mínimo, que son los puntos especiales que aparecen aquí en GeoGebra, y que esta manera de trabajar le ha gustado porque con GeoGebra visualiza mejor las conexiones. Es lo que ella expresa, la estudiante, esta que está aquí. Entonces, son unas bondades que brinda este trabajo con conexiones y también con el dinamismo en GeoGebra. Eso lo he visto. Igual también hay otros artículos donde hemos trabajado la modelización. A ver, tortillas, por ejemplo, hicimos un trabajo breve aquí bueno, lo hice en el 2021 sobre las conexiones endomatemáticas entre conceptos geométricos, elaboración de las tortillas, pero al final, pues ya, o sea, hacemos un proceso de idealización, porque la tortilla no es totalmente redonda. ¿Verdad? Asumimos una serie de conexiones, ¿verdad? Y por último, trabajamos circunferencias concéntricas, trabajamos áreas, por ejemplo, y después hicimos esta, esta modelización con GeoGebra para trabajar el cilindro, el disco, etcétera. Por otra parte, tenemos también otro trabajo que hemos idealizado también con este tipo de artículos. A ver, está por aquí, Rodríguez. A ver, creo que lo tengo por acá. Sí, este paper donde hemos hecho igual con GeoGebra, eh, con ambientes diferentes, la endomodelación de trompos y tacos de carne en México, ¿cierto? Con endomodelación. Y primero vemos, por ejemplo, los tacos, los trompos de carne, pero tienen forma de paraboloide. Ojo, tienen forma T, mas no son un paraboloide. Y tratamos un carácter émico y ético para trabajar esta modelización, etnomodelización con cálculo integral, ¿cierto? Y ya después trabajamos con GeoGebra, ¿cierto? Aquí está. Trabajamos con GeoGebra con cuestiones similares para trabajar en el aula de clase, hasta que obtuvimos los trompos pero modelados en GeoGebra. Entonces,
O sea, son cuestiones que impacta al estudiante de esta manera, así como ha impactado este proceso y otros problemas de aplicación, pero bueno, ya será en otro momento. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto. Hola, doctor Camilo, buenas tardes. Gracias por la explicación. Sé que el tema es muy denso. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Ok. Muy denso desde el punto de vista técnico, pero me gustó cuando contabas de que cada oficio tiene su propia medida. Entonces decías, el carpintero tiene la cuarta, un pintor puede tener otra medida, y ahí aparece algo que los estudiantes siempre piden. Bueno, y en otros dichos, ¿no? Un poquito, una pizca, una pilinga, un pucho, y ellos se hacen entender. Creo que eso es parte de del lenguaje común. Te iba a preguntar es si de esos significados tan pequeñitos, tan triviales, tan cotidianos, se puede representar ya en GeoGebra con esa misma coloquialidad, con esa misma informalidad para decirles sí, lo que se movió en GeoGebra fue el puchito, la pilinga, la pizca que usted estaba representando en su oficio. ¿Crees que se puede? Bueno, principalmente ese es un reto que tengo ahora por, por lo que le estaba comentando porque he visto, por ejemplo, en GeoGebra han modelado botellas, han modelado, por ejemplo, valga aquí el lenguaje, el salchichón para hacer cilindros Ah, ok. y tal, cilindros, pero hay algo que no se tiene en cuenta, por ejemplo, esa pizca, ese poquito. Entonces lo que se hace es colocarle exactamente qué es una circunferencia, que este es el círculo, que esta es la base del salchichón. Entonces allí estamos incurriendo en una idealización, pero particularmente yo no lo he tenido en cuenta en ese aspecto porque, por ejemplo, en este artículo me lo obvié y eso me lo han preguntado porque el carácter dialógico de la etnomodelación aquí lo vi en este caso, pero sí que me gusta esta pregunta porque aquí, por ejemplo, este es un paraboloide que está, o sea, que es un objeto matemático, ¿cierto? Que tiene ciertas propiedades y tal. Pero si nos damos cuenta, acá, acá, este trompo, por ejemplo, vamos a ir acá arriba, este trompo de carne no está totalmente completo. O sea, lo que hicimos fue una idealización para poder, mira, Ah, si ves que hay cortes que a lo mejor asumimos del carácter dialógico de la base, de la forma que tiene el objeto cotidiano de carácter émico, ¿cierto? Desde la etnomodelación, y lo que asumimos es que parecía o tenía alguna forma como paraboloide. ya. Entonces, sí es un reto para mí y lo voy a tener en cuenta. Incluso lo voy a anotar para poder hacer este tipo en GeoGebra y tener eso en cuenta. Porque claro, GeoGebra no me va a comer ese pedacito. O sea, Correcto. Sí, es que los estudiantes, al menos en los primeros semestres, y que no manejan la técnica o un lenguaje matemático tan avanzado, siempre piden, deme un ejemplo. Y hacemos bien los profesores diciéndole, este es el ejemplo, en este caso es rollo de carne, pero lo que deberíamos hacer los profesores es insistir en que entiendan el concepto en vez de o además del ejemplo, para que haya mayor claridad y no se limiten solamente al ejemplo. Creo que esa sería como la idea también de las representaciones que nos estás mostrando. Tú muestras el ejemplo, pero desde la construcción de las conexiones matemáticas, que fue la primera parte de la presentación. Queda muy sí, buena la estructura que estás manejando. Muchísimas gracias. no, muchísimas gracias a ti. Esta pregunta me dejó un poco inquieto, ¿eh? Sí, Bueno, ya para gracias. terminar, el profesor Joan está levantando la mano, le damos la palabra al profesor Joan y pues allí cerramos la sesión de hoy.
Profesor Camilo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas ¿Escucha? tardes. Sí, claro. Sí, Profe, primero agradecerle, doctor. De verdad fue muy placentero para nosotros escuchar su exposición y agradecemos de antemano la disposición para este seminario. Una de las preguntas que relacionaba de la charla, profesor, era cuando usted, por ejemplo, determinaba el enfoque etnomatemático que se describe por primera vez con el profesor de Ambrosio, ahora sí, que en paz descanse. Y de las cosas que yo recuerdo de la lectura era que para conceptos iniciales dentro del marco educativo es muy fácil llegar y hacer las relaciones en las prácticas etnomatemática en las conexiones. Por ejemplo, en el documento que usted tiene, profesor, con las cometas, es una de las conclusiones a las que se llega. Y mi pregunta estaba versado sobre, por ejemplo, el pensamiento matemático complejo. Para determinar algunos conceptos, el mismo concepto de derivada, transformación lineal. ¿Existen conexiones etnomatemáticas dentro de la práctica de una comunidad en específico que permite hacer estos saltos con conceptos matemáticos complejos como el de derivada y como el de transformación lineal? Bueno, Le sí, agradezco mucho, profe. bueno, en este caso, como lo veíamos con el uso por ejemplo, el material para el armar una caja, eso lo veíamos con la parte de derivadas y eso pasa en la vida real. Por ejemplo, el estudiante hizo las veces de una persona que está construyendo una cajita y que utiliza cierta cantidad de material para que tenga un volumen máximo. ¿Y qué usó? Usó la derivada. Sin embargo, en la vida cotidiana, por ejemplo, una persona que haga una cajita, un carpintero, por ejemplo, en este caso no lo he visto de esta manera. Otra cosa que se puede inferir son las sucesiones. Eso lo tenemos acá en este artículo, que lo puedo compartir también, que en la venta de la tortilla también hay unas sucesiones en los precios, pero claro, ellos no lo van a decir, que son estas que están aquí. En la cantidad de tortilla, término de la sucesión, el precio mexicano, la sucesión para allá, el precio de la cantidad y tal. Entonces, todas estas son cosas que uno infiere, ya, que uno trata de modelizar a partir de esa práctica, pero tal cual como, digamos, tú me lo preguntas, que, o sea, que ellos lo reflejen en su diálogo, o sea, todavía no lo he visto de esta manera. Al menos te voy a ser sincero para geometría, para paralelepípedos, cuando, por ejemplo, vaya, un artesano utiliza que en su base hay un cuadrado y él pone propiedades o características de cuadrado y después te hace así, pero esto es una cajita. Ahí está haciendo algo para mencionar el paralelepípedo. Por otra parte, bueno, en conceptos más o menos avanzados, está de un ingeniero agrónomo, creo que tú lo conoces, que vivía precisamente allá en México, al frente de la casa donde vivíamos. Entonces, este señor utiliza el teorema de Pitágoras y lo utiliza especialmente, ya te lo muestro, eh, creo que era este, creo que, bueno, no sé qué ha pasado aquí, a lo mejor está acá, sí es este artículo donde nosotros lo publicamos en la revista Ready, donde el señor a lo mejor es una persona que hace cocos, que siembra y comercializa cocos, pero a su vez el señor es ingeniero agrónomo, ya es una persona que sabe matemáticas y que en ese momento hacía unos cálculos bien establecidos y que también utilizaba el teorema de Pitágoras y también utilizaba coseno, seno y se expresaba con un lenguaje más consistente. A eso es ¿cómo es que es? Creo que tú te refieres, pero ya como tal que una persona a lo mejor cálculos aritméticos
que se infiera que una simetría, traslaciones, por ejemplo, motesia, cosas así, pero ya que se salga a un plano complejo, por ejemplo, de cálculo vectorial o de ecuaciones diferenciales, de topología, a lo mejor se puedan inferir porque uno sabe matemática, pero que ellos lo mencionen, no, no todavía no lo he trabajado así. Bueno, profesor, muchísimas gracias en todo caso por su tiempo, por su valiosa, pues, dígame, participación en este seminario. Eh, yo creo que por el día de hoy vamos a cerrar. Repito, dándole el agradecimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, del GAP, del Grupo de Apoyo Pedagógico, del COLAB y de los participantes que estuvieron en este seminario. Es usted muy amable, profesor, y muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecido y que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas Gracias, gracias a igualmente. todos.